Muy bien, gente, y así como lo anticipaba, me está visitando Bernardo Jiménez. Bernardo, querido, ¿qué haces, papá? ¿Cómo andás, Mariano? Bien, ¿vos? Qué placer estar nuevamente por acá. Contento de charlar un rato, de transmitir información a los oyentes, a los compañeros del otro lado de la cámara. Y qué tiempos, ¿no? Tan oportunos para adentrarnos en la salud, pero desde otro lado. Ojalá, dale, sigamos así transmitiendo puntos de vista diferentes. Que eso es lo que es. Hay algo re lindo, que las miradas, diferentes miradas, enriquecen, ¿no? Y nos construyen como sociedad, no solamente una única línea. Y eso es lo lindo. Como yo soy, bueno, ya lo saben, muy curioso, siempre estoy investigando, chusmeando, viendo cosas, y por supuesto nos toca hoy charlar un poquito de la enfermedad. Es otra cosa, ¿no? Parafraseando a nuestro amigo Alejandro Gatti. Le mandamos un abrazo a Ale Gatti, ahí que anda, amigazo. Pero charlando un poquito sobre este tema, ¿no? Sí. De la enfermedad. ¿Cómo podrías describir tenés como dos fases en tu vida, ¿no? Una como médico, pediatra, bien, hasta una etapa, y luego empieza un camino de ampliar la percepción y de entender que va más allá por ahí de lo que habías visto en tu primera etapa, ¿no? Totalmente. Lo que vos decías recién es empezar a ampliar la mirada. Sí. Y eso me pasó también personalmente, empezar a ampliar la mirada como persona curiosa. También a partir de la curiosidad empezás a investigar otras cosas y decís, che, esto está bueno todo lo que ha servido para mi formación, pero hay algo más que me falta, hay algo más que necesito seguir investigando. Y ahí fue que empieza un camino ya hace como 8 años atrás, que parece un montón en tiempo, pero mirando lo recorrido y todo lo que se ha podido hacer hasta el momento, me doy cuenta de lo valioso, y que recibo información de personas que nos vimos hace 7, 8 años atrás y dicen, uy, qué bueno que aún seguís con esto, porque a mí me sirvió mucho. Bueno, bienvenido a eso, para poder seguir transmitiendo conceptos diferentes que suman, ¿sí? Una premisa muy importante que sigo sosteniendo es que una información no se reemplaza con otra información diferente, sino que el propósito es complementar y incorporar nueva y sumar, ¿sí? Entonces, hoy día me encuentro en este periodo también transicional, en la cual la demanda, la energía que tengo disponible me vuelca más a seguir trabajando desde los conceptos de bioneuroemoción, generando también un estilo propio que decidí llamar Introvisión. Bien. Comparto a todos los televidentes también que esto que llamo Introvisión tiene que ver con empezar a autoindagarse, empezar a recorrer un camino de salud vinculado también sobre las emociones, y que a partir de ahí podemos estar trabajando y vinculándonos en esta unidad cuerpo, mente y emociones, y comenzando su abordaje desde el punto de vista emocional. Me siento bien haciéndolo y transmitiéndolo para todos aquellos que desean consultar. ¿Cómo pudiste incorporar estos dos caminos, ¿no? Porque si bien tienen una meta en común, que es la salud, que es poder mejorar, pero en algún punto tienen ese camino propio, ¿no? Y lograste hacer esta como integración. Yo pienso que sí, que logré por años estar haciendo esa integración de los dos caminos y compartir digamos, paradigmas, o amoldar paradigmas para uno de otro lado, y primero desde el respeto a cada una de esas disciplinas, sí. Y después decir, a partir de este momento, qué es lo que me está pasando en este último tiempo, desde el respeto a la disciplina completa que tiene que ver con la salud tradicional o alópata, empezar a volcarme más a generar mi acompañamiento desde el punto de vista más integrado, y esperar que las consultas que reciba tengan que ver con ello,
y ser el que le integra esos aspectos emocionales y biológicos a la persona para que se lleve a un punto de vista diferente y que le ayude a transitar los procesos de salud que esté cursando y los procesos de desequilibrio en su salud que estén transitando. Bien, vamos a adentrarnos en el tema que acá viene lo sumamente apasionante, que tiene que ver un poco, y contarle a la audiencia, siempre por ahí hago una referencia a las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer, bueno, hablar un poco de lo que tiene que ver, y vos lo vas a explicar, que sos el entendido absolutamente en la materia. El conflicto se obviamente genera en la mente y luego se despierta esta patología. De alguna manera se suceden en una manera sincrónica, ¿sí, Mariano? Tenemos que pensar que de una manera sincrónica sucede todo al mismo tiempo. Así como hay para Hammer había una activación de una determinada área cerebral, había una activación en el cuerpo y había una activación emocional que nosotros no podemos desprendernos de las emociones que sentimos. Lo único que podemos llegar a hacer con ellas es empezar a gestionarlas de una manera más acorde a la vida que estamos llevando. Bien. Entonces ese proceso se produce de manera sincrónica en los 3 aspectos de nuestro ser. Entonces poder comprender de que mi vinculación con el entorno, con la naturaleza y con todo lo que incluye en la naturaleza es perfecto, ¿sí? Entonces aquellos procesos de pérdida del ritmo de salud tienen que ver también con un proceso que se sucede instantáneamente en nuestras emociones. Entonces el proceso de autoindagación, que es siempre el propósito final, podemos salir a buscar una persona que nos acompañe, pero el proceso final es poder que cada una de las personas encuentre su propio proceso de autoindagación, por el método que decida, ¿sí? Sí. A veces vos ya lo conocés, que la meditación es un perfecto un procedimiento para autoindagarse. Entonces algunos utilizan los métodos conocidos como mindfulness, algunos utilizan otros métodos, y bueno, cualquiera de ellos es bienvenido para empezar a autoindagarse. Todos son válidos. Claro que sí. Pienso que todos son válidos y que cada uno puede sentirse cómodo con uno u otro, pero tenemos que entender que cuando el cuerpo rompe el equilibrio de salud, hay una oportunidad de empezar a retroceder hacia atrás para indagarnos y decir, bueno, qué situación del ambiente externo generó esta ruptura en mí, y sobre todas las cosas identificar qué respuesta mía generé hacia ese entorno, o qué información emití hacia ese entorno para que me devolviera la situación que me puso en conflicto. Espero no ser tan general. Bien, pero yo hago la traducción. Dale, que ese es mi trabajo. Ahí vamos a entrar por ahí. Vamos a ir por ahí. Vamos a lo cotidiano. Por ejemplo, resulta que tengo un conflicto, me peleo con mi papá, con mi mamá, tengo una discusión, ¿sí? Y yo realmente me quedo mal. Bien. Vamos ahí, a lo cotidiano, ¿no? Yo, mira, siempre utilizo la observación del lenguaje no verbal, ¿sí? Y fíjate qué lenguaje no verbal utilizaste en ese momento, Alejandro, Mariano, para decirme, me peleo con mi mamá o mi papá y hiciste así. ¿Sí? Hiciste así. Porque de alguna manera el cuerpo físico recibe el impacto, ¿sí? El impacto emocional que implica esa discusión, esa pelea, y lo siente en el cuerpo. Hay un cuerpo visceral que es el que genera toda la secreción de neurotransmisores, de hormonas, de neuropéptidos, que es donde sentimos el impacto emocional. Y cuando lo sentimos ahí tenemos 2 oportunidades. Una es de dejarme sentir lo que siento y ponerlo en palabras, manifestarlo, o en comportamientos, y la otra, que es la que nos envía la mente, es de reprimir. ¿Sí? Y ahí es cuando entramos en conflicto, en disonancia entre lo que estoy sintiendo y lo que me dice la mente que tengo que hacer, ¿sí? Si aquella persona con la cual discuto es papá y que por un orden jerárquico me guardo lo que sentí, lo que tuve deseos de expresar, ahí voy a entrar en conflicto, en una disonancia. Bien. Entonces esa sensación física que estuve teniendo, ¿sí? Quedó guardada ahí y no la pude expresar. Entonces
manteniendo esa sensación física y esa emoción guardada, el cuerpo físico va a empezar a enviarme mensajes de que entré en incoherencia. ¿Sí? Entonces va a empezar a manifestarse de alguna manera, ¿sí? Y dependiendo de la historia personal y de aquella emoción guardada, lo que va a estar haciendo ese cuerpo es generando dolor de garganta, ¿sí? Sintiendo taquicardia o incluso poder elevar la tensión arterial, sintiendo que se me cierra el estómago y que no puedo alimentarme, no puedo comer, o simplemente empezar a sentir ruidos en la panza y terminar posteriormente con dolor de panza o diarrea. Bien. Entonces, esas respuestas biológicas no son lineales, tienen que ver con las experiencias vividas de cada individuo. Y bueno, aprender a gestionar la emoción que llevé en ese momento me lleva a decir, bueno, si yo siento esto, ¿qué es lo que hubiese deseado expresar? ¿Sí? Y la emoción tenemos que entender que es una energía que me pone en movimiento, una energía que me pone en acción. Si a la energía que tiene la emoción yo la reprimí y la guardé, ¿sí? Intenta salir por algún lado, ¿sí? Y a quien le manda es al cuerpo físico. Otra forma de que no reciba el cuerpo físico tiene que ver con comportamientos. La otra vuelta hablaba con un consultante que me decía, mirá, era una mujer, y me dice, después de que mi compañero está en la casa de sus padres, sale, ¿sí? Y se pelea conmigo. ¿Sí? Entonces, claro, pudimos observar la situación que estaba vivenciando, y esa persona, lo que estaba sucediendo era que ante una situación con sus padres que no logró expresar, necesitaba evacuarlo, sí, por otro lado. Y claro, en un ambiente, en un lugar donde sí puede expresar sus emociones, canaliza lo no expresado. Entonces el comportamiento personal varía, ¿sí? Por todo lo que guardó. Entonces, así como yo digo que el cuerpo físico es el que puede cambiarse a partir de una circunstancia vivida, en ocasiones mi comportamiento también varía. ¿Sí? Y todo por no haber podido gestionar bien mis emociones. Ahora pensando en esto que vos decís, ¿no? Ese muchacho que sale y lo logra manifestar, más allá que hay un conflicto, pero reduce mucho el esquema interno, porque lo pudo, de última lo manifestó. Claro. Gracias, compañera. Claro, físicamente no tiene necesidad de manifestarse físicamente, se manifestó en un comportamiento que tal vez tarde o temprano le va a devenir un problema, porque canalizó en un área donde no era la adecuada, claro. ¿Sí? ¿Viste? Hay una frase que dice que enojarse es fácil, pero enojarse con la persona correcta, ¿sí? Con la intensidad adecuada y en el momento oportuno, eso es lo más difícil. Es más complicado, sí. Por eso decimos gracias a esa compañera, ¿no? Le agradecemos porque también está atajando lo ajeno, ¿no? Exactamente. Y siguiendo con esta temática, ¿no? Venimos viviendo 2 años fuera de la historia, ¿no? O sea, con una pandemia que ha despertado patologías psicológicas muy fuertes, algunas hasta irreversibles por el daño que se han producido, que ya venían con algunas condiciones que daban para que esto, el encierro lo potenciara, y bueno, nada, se ha complicado. Pero, ¿qué pasa? Y a esto voy con el tema de la pandemia, ¿no? Con las pérdidas, ¿no? Cuando esos familiares, amigos desencarnan, y algo que ha pasado, ¿no? Digo, yo por ponerme en el lugar del otro, ¿no? Yo no puedo despedirlo encima, porque te acordás que una parte ni siquiera dejaban despedir a la gente. Sí. Bueno, eso es un proceso que el ser humano, una de las características que tuvo a diferencia de otros animales, es también en poder despedir a sus fallecidos, sí, y poder darle sepultura. Hay una necesidad de poder despedir a las personas cuando no están o cuando se van, y acá entramos en algo que es totalmente inhumano, diría yo. Sí. ¿Sí? Inhumano el hecho de no poder despedir a un familiar querido, ya sea no poder acompañarlo en el proceso de enfermedad, no poder acompañarlo en el proceso del pasaje de la vida a la muerte, y mucho menos aún en no poder sepultarlo. Entonces, esas situaciones van generando la posibilidad difícil de resolver nuestros duelos, ¿sí? El duelo es necesario,
pero no poder tener y no poder llevarnos esas imágenes y esos comportamientos hace que el duelo se resulte mucho más difícil resolver. Entonces ahí también es una forma de quedar grabadas heridas o activarnos heridas preexistentes que de alguna manera terminan también condicionando nuestro estado de salud, entendiéndolo a este estado de salud como no solamente físico, sino como nuestro bienestar psíquico y social ante el entorno. Entonces estamos generando otra enfermedad por otro lado, que no es biológica o no es física, pero sí que es emocional o es psíquica. Entonces me da la sensación que estamos corriéndonos de una enfermedad, pero generando a la vez otra. Esto es un temón, por eso digo... Esto es un tema súper importante. Sí, porque además, después de haber visto todo este año, con todo lo que se viene viviendo, qué sé yo, y en esa etapa tan encima de que uno no sabía qué iba a pasar, ¿no? Que estaba tanta desinformación o información hasta ahí, ¿viste? Fue como bastante complejo, y esto a mí me pareció algo grave, ¿no? De poder decir, che, pero se metió bien y ¿cómo que falleció? ¿Viste? Porque claro, eran esas cosas de decir, pero yo no pude verlo, y deja como un hachazo literalmente, porque si vos encima tenías, no sé, porque ¿cuántas veces no sé, con la persona, de tu pareja, tu viejo, tu vieja, no sé, un hijo, lo que fuera, discutís y en un segundo cambia todo, ¿no? Porque sí. La vida es eso, es el segundo. Y no tenés la oportunidad de decirle, perdoname, lo siento, que eso hace la diferencia. No, la diferencia para mí te sostengo la mano y te acompaño. Sí, para mí eso es fundamental, pensar que estar acompañando a la otra persona es importante para nosotros, y es humano también para la otra persona tener el acompañamiento de un ser querido, ¿sí? Y no de desconocidos. Por eso es que para mí me resulta fundamental volver a humanizarnos y hasta incluso humanizar la enfermedad. ¿Sí? Es un proceso totalmente biológico, más biológico aún es la muerte, ¿sí? Porque yo digo, tan biológico como el nacimiento es la muerte, y el temor exagerado, el temor constante a la muerte no nos permite vivir de una manera sana. Entonces, cuando hay una persona en situación cercana a la muerte, poder acompañarlo para nosotros es fundamental, y es lo que nos convirtió en humanos. ¿Sí? Entonces nos estamos alejando de eso, poniendo por encima de todo ello a un sistema de salud que tiene que empezar a reconocer sus falencias. Yo, hablando de esto, ¿no? Que es muy interesante lo que estás comentando, que hay mucho para trabajar, porque, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Ningún ser humano tiene la posta, ningún ser humano. No. Somos todos aprendices, y también le falta mucho a la medicina, un montonazo, y está bueno lo que vos decís. Sí, totalmente. A mí particularmente lo que me sucedió es empezar a identificar las carencias que la medicina que nos enseñaron en una facultad, las carencias que podía llegar a tener respecto a esto, a vincular una emoción con una enfermedad, y doy gracias a poder haber identificado esos aspectos simplemente cuando estaba en quinto año de la facultad. Wow. ¿Sí? En quinto año de la facultad, acompañando a personas o en exámenes en los cuales consistía en acompañar a personas a hacer una anamnesis, que es una serie de preguntas para ver cómo es el proceso de enfermedad, que tenga que ver con sus dolencias físicas. También terminaba preguntando ver qué le sucedía en el entorno, y ahí encontraba personas con haberse informado de que no era hijo de los padres que ella creía, y estar cursando una dolencia cardíaca, o haber sentido abandono a partir de su marido, y estar cursando una dolencia hepática. Entonces, cuando empezamos a charlar con las personas y comprender que detrás de un síntoma físico, una enfermedad, hay una persona herida, doliente en aspectos emocionales, me parece súper fundamental
para acompañarlo, para poder ponerme a disposición de esa persona, poder escuchar que su dolencia física hasta parece irrelevante para esas personas en cuanto a la dolencia emocional que están teniendo, y que nosotros no podemos pensar solamente en el cuerpo y no pensar en esas dolencias. Es un todo, es un combinado. Claro que sí. Mente, cuerpo. Eso lo somos. Y espíritu. Exacto. Esa es la tríada en la cual tenemos que estar pensando todo el tiempo, en el mente, cuerpo y espíritu. Y bueno, de alguna manera hemos tenido un perfecto sistema excelentes sistemas psicológicos, excelentes sistemas médicos, la espiritualidad por otro lado, pero en un momento se pusieron a charlar entre ellos para ver de qué manera podían sanar a las personas. ¿No? Claro. Mirá, antes de Hipócrates se creía que la enfermedad era un castigo divino, ¿sí? Entonces vino Hipócrates a decir, no, pará, separemos la espiritualidad, ¿sí? Separemos la espiritualidad como castigo y creamos que hay un proceso biológico que necesita etapas. Entonces ese tipo, que fue uno de los primeros denominados padres de la medicina, estaba muy en lo cierto en empezar a pensar que el proceso de enfermedad iba a ser, ¿sí?, un ciclo de pasos en los cuales el médico acompañante tenía que conocerlos para poder acompañar de la mano a esa persona, ¿sí? Y eso es fundamental. Muy, y yo, bueno, una persona que tengo mucha empatía, y esto para mí es el proceso fundamental, el acompañamiento. También esto, vos decías esto del tomar la mano, de no sentirse un cacho de algo, sino que sos un ser humano, que estás transitando por un proceso biológico que es natural, que ningún ser humano va a vivir un segundo más del que tenga que vivir, haga lo que haga. Totalmente. Eso también hay que entenderlo. Por eso es importante hoy lo que estamos charlando, ¿no? Hay una histeria en este momento. Bueno, masiva. Pero imagínate a un niño observando a sus padres aterrados, ¿sí? Un niño que por X circunstancia identifica a sus padres aterrados. Ese niño, a través de la observación del rostro de los padres o del comportamiento de sus padres, va a conectarse con el mismo terror, con el mismo miedo. La medicina y las personas que consumen la medicina fueron generando también una relación de paternidad respecto, o pamaternidad respecto a la medicina, en la cual aquello que decía el médico era sagrado, era supremo. Entonces imagínate ahora, de eso que se construyó, ir a un médico y que se comporta igual de aterrado, ¿sí?, o más de lo que estás vos, y a quien de alguna manera tenés que entregarle tu confianza. ¿Qué haces? ¿Sí? ¿Cómo te encontrás en esas circunstancias si la persona que vos extendías tu confianza está atemorizado, ¿sí?, o que te atiende bajo 3 barbijos y una máscara y con guantes de látex, y que si puede no te toca, ¿sí? Entonces a partir de ese momento voy a estar aterrado y voy a recibir el doble impacto que tenía solamente por venir con un síntoma. Sí. Ese síntoma se me va a incrementar porque también voy a estar asustado. Sí, nada acompaña a esa situación. No está acompañando la forma. Yo creo que la situación actual nos está pidiendo, por favor, que empezamos a mirar el proceso de salud de enfermedad de una manera diferente, para que podamos comprender la biología tal y como es, a empezar a aceptar el proceso de muerte, que es totalmente biológico, natural. Sí. La naturaleza hace sus movimientos con una energía que va mucho más allá del humano. Entonces el humano, tengo mi creencia, y que a veces la trato de compartir, de que se creyó en algún momento que era el Dios de la tierra y el Dios de la naturaleza, y tenemos que volver a nuestro estado original y a ser servidores de la naturaleza y no lo contrario. Sí, mira, el martes hice una meditación justamente, y al cierre me focalicé justo en la madre tierra, ¿no? El daño que le estamos haciendo, y se está manifestando también, ¿no? Tenemos un desequilibrio importante global, extremos calores, terremotos, se han implementado. El volcán, sí, el volcán que está
Y por ahí estamos de este lado del mundo y decimos, nada de esto tiene que ver conmigo, como si nosotros no tuviéramos y nada todo tiene que ver con nosotros. Y todo tiene que ver con nosotros. Sí. Entonces, Mariano, para mí es cada día generar este aporte pequeño para que las personas empiecen a pensarse diferentes. Y yo lo que digo habitualmente es retomemos el poder que tenemos sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra salud, empezar a aceptar los procesos de desequilibrio como algo biológico y algo natural, de que tenemos cualidades y tenemos capacidades que por generaciones y generaciones nos han permitido estar acá, y tenemos que empezar a confiar. Te escuchaba hoy al final del primer bloque esto de dejar de lado el miedo, y bueno, pensándolo en positivo, siempre tratamos de enunciar frases enunciadas positivamente. Sí. Entonces no es dejar el miedo, sino empezar a confiar. ¿Sí? Eso me gusta. Empezar a confiar en nuestra biología, en nuestro cuerpo, en confiar en la naturaleza. Nosotros cuando decimos, bueno, algunos pueden estar desde el punto de vista de la religión o de la espiritualidad. Nosotros tenemos que confiar en que hay un ser, una energía que es superior a nosotros, claro que sí, que la podemos llamar como querramos, ¿sí? Sí. Dios, universo, lo que quieras, Gaia, como nos guste, pero tenemos que asumir la presencia de una energía superior, de una conciencia superior que nos sostiene, y nosotros servir a esa energía, ¿sí? Ser parte y servir. Entonces, si nos desconectamos de ello, bueno, perdemos, ahí es cuando estamos desconectados de esa madre tierra o de esa energía superior. Y la idea, y yo creo que para eso está esta circunstancia que estamos viviendo, para que volvamos a conectarnos. Y bueno, hay cada uno que van haciendo sus pinitas, su aporte pequeño, y bueno, con toda humildad trato de hacer el mismo. Sí, vamos. ¿Cómo estás haciendo vos? Pequeños. Es que en realidad es eso, somos todos haciendo una cosita para ir sumando en este despertar de conciencia que se está ahora potenciando, dado estas circunstancias, porque ya era hora del despertar de conciencia así tan fuerte. Entonces, no es que viene gratuitamente la pandemia, ¿no? La pandemia es porque recordemos que estamos viviendo algo creado por un humano, que es algo artificial, lo que estamos... No lo sé, Mariano. Ahí va. Me encantó. Esto está bueno. Sí, se está poniendo buenísimo. Bueno, vamos con la lógica, ¿no? Lo que ahora, sí. ¿No? Algo que largó un humano, porque es de un laboratorio, y que el resto del mundo lo está viviendo como un virus. Bien. Vamos a ir a una pausa. Dale. Y nos vas a explicar... Me voy frotando las manos. ¿Qué es un virus? Dale. Muy bien, gente linda, y continuamos en este último programa de este año 2021 y nos adentramos entonces a lo que había quedado pendiente antes del corte, ¿no? ¿Se habrán olvidado? No sé. Yo creo que están muy expectantes a lo que nos vas a contar. ¿Cómo podríamos definir desde esta otra visión? No, desde otra visión no, porque se trata de la biología. En la biología un virus es un fragmento de información. Ajá. ¿Sí? Un fragmento de información genética. ¿Sí? Bien. Nosotros tenemos un ADN, una información codificada en ADN, y hay fragmentos que son traducidos de ese ADN que se transforman en una secuencia de ARN. ¿Sí? Eso es una secuenciación de ARN que, eliminada hacia afuera de la célula, se transforma en un virus. ¿Sí? Entonces, hay una concepción médica de que el virus es un factor externo que viene a infectarnos. ¿Sí? Entonces, uy, qué bueno lo que estás diciendo. Entonces, desde mi punto de vista, sé, y no voy a negar la existencia de un virus, no la negaría, sí, lo que voy a decir que un virus es una información. ¿Sí? Entonces, una información que nos puede llegar de afuera, y una información que el mismo cuerpo puede generar. ¿Sí? Es una información que el cuerpo puede generar. La salida de la información de la célula necesita una cápside, unas proteínas que la recubren, y a la vez, ¿sí? La otra vuelta leí un libro de biología, pero de los que había estudiado hace 20 años atrás. Entonces dice, mirá, las células tienen receptores para estos virus, pero es un error que la célula tenga receptores o utiliza receptores de otras cosas para entrar el virus. ¿Para qué haría la naturaleza algo errado o confundido? No, necesita captar esa información. Es para algo, tiene un sentido tomar esa información. Entonces,
tenemos que saber que también ese virus lo puede generar el mismo cuerpo. Uh-huh. Si nosotros decimos que hay un virus que está transformado, como en algún momento dijeron, o que es creado, yo digo, bueno, detrás de un humano, ¿sí? Está la energía superior, ¿sí? Entonces, creer que energía superior, como la llamamos hoy, Gaia, Dios, universo, naturaleza, también interviene en el hombre que genera esa creación. Entonces es también parte de la naturaleza. Entonces yo no iría, digamos, sería ir en contra del hombre que hace eso, sería matar al mensajero o ir en contra del mensajero. Pero el mensaje que viene a darnos también lo creó la naturaleza para darnos cuenta que teníamos que cambiar. Espectacular. Me encantó. Sí, yo lo voy a pensar así, no voy a pensar, no elijo pensar en situaciones de maldad o de que, no, yo pienso que siempre detrás hay un sentido que tenemos que preguntarnos una y otra vez, bien, ¿para qué será bueno esto? Mariano, ¿para qué será bueno esto? ¿Sí? Entonces, ya sea una circunstancia que la vivenciamos como negativa, lo pongo entre comillas, ya sea una instancia que vivamos como positiva, tenemos que seguir pensando, ¿para qué será bueno esto? Bien. ¿Sí? Entonces, reconocemos la existencia del virus, la vamos a reconocer porque está observado. De ahí podemos entrar en discusiones si es justamente el causante de la enfermedad que denominaron ahora, y por métodos biológicos no es comprobable, ¿sí? Pero si alguien lo determina, bueno, yo voy a creer que sí, pero voy a decir, mira, me da lo mismo que venga de afuera a saber que lo creo yo, ¿sí? Porque así como hablamos, lo voy a crear y tal vez voy a dar positivo, pero a partir de lo que yo estoy pensando y mi vibración de miedo, claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque mis síntomas, ¿sí?, van a estar manifestando miedo. La fiebre tiene que ver con mi miedo, ¿sí? Mi rinitis tiene que ver con miedo, mi estornudo tiene que ver con miedo, mis dolores corporales o mi debilidad, mi dolor de cabeza tiene que ver con miedo. Entonces, cuando grandes medios de comunicación intentan, no sé, o en sus reiteradas comunicaciones nos generan miedo, y es más difícil para que el conjunto de gente salga de esta situación. Entonces, mi propósito acá es seguir transmitiendo confianza. Confíen en su cuerpo, confíen en la naturaleza que para algo está enviando este mensaje, y que hoy yo digo, bueno, a mí lo que me resuena esto, empecemos a cambiar, empecemos a pensarnos diferentes, empecemos a confiar y a aceptar, ¿sí? Yo siempre digo en todas las consultas, en algún momento les recuerdo que amor es igual a aceptación, ¿sí? Entonces, vibrar en amor significa empezar a vibrar en aceptación de lo que es tal y como es, y que no intento cambiarlo nada, ¿sí? Cada persona, de acuerdo a lo que está vivenciando, tiene un mensaje específico para cada persona, ¿sí? Yo también a veces las personas les digo, mire, tenemos acá este micrófono, Mariano, yo estoy viendo esta parte y vos estás viendo esta parte. Estamos hablando los dos del mismo micrófono, pero para cada uno se emite una información diferente. ¿Sí? Entonces puede una persona estar manifestando un virus en un testeo, que hoy yo también voy a decir, para sacarle ese miedo, bien, lo estudié hace 20 años en la Facultad de Medicina, ¿sí?, a este virus y todos vamos a coincidir que genera, ¿sí?, y la información que nos transmite para que generemos moco, para que generemos estornudo, para que nos inflame la vía respiratoria, ¿sí? Podemos tenerle miedo o podemos aceptar que eso es así y transitarlo y darle el tiempo necesario, ¿sí? Esto, mencionás algo que es la confianza, ¿no? De empezar a confiar en nosotros. Hemos dejado de confiar a lo largo de estos años. Bueno, hemos dejado de confiar y hemos entregado nuestra confianza a otros seres iguales que nosotros para que nos otorguen la salvación o la sanación, ¿sí? Creemos que una vacuna nos va a salvar, creemos que un virus nos puede afectar. Estamos entregando todo nuestro poder y nuestra fuerza y nuestra confianza a factores externos. Qué bueno lo que dijiste. Regresemos a nosotros. Estamos entregando, escuchen esto, porque esto es buenísimo. Estamos entregando nuestro poder. ¿Qué significa esto? Traducción, ¿no? El poder es entregar, por ejemplo, ¿no? No me hago cargo de mi situación y yo te digo, soy víctima. Bernardo, una víctima. Bernardo, me siento mal, que yo, ayúdame. Vos me tenés que dar la pastillita mágica para que yo... Entonces, Bernardo me va a dar algo
que es un geniol, ¿no? Un paracetamol, no sé lo que sea, yo lo tomo y siento que eso me va a hacer bien. Pero le acabo de entregar el poder a él. Él es el mago. Y el mago, para poner entre comillas, somos nosotros los magos. Nosotros tenemos el poder de construir todo o de construir. Ambos. Totalmente, ¿sí? Desde el punto de vista de la religión nos decían que bueno, que hay un Dios superior y que nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza. Y Él tiene el poder de crear. Y entonces, por lo tanto, nosotros también podemos ser creadores y podemos hacer todo lo que deba ser hecho y deshacer todo lo que deba ser deshecho. O sea que pensémonoslo así, volvamos a confiar en esa unidad que tenemos con esa energía superior, que somos una parte de ello. Y entonces, entregarnos a la confianza o al amor, que es lo mismo. Sabes que con el tema de confianza, y vuelvo a esto porque es sumamente importante la palabra que estamos utilizando y reiterando en este programa. Yo he visto en reiteradas ocasiones gente que manifiesta esta creencia, ¿no? En Dios, en Cristo, en la Virgen, ¿no? Súper religiosos que van y vienen. Y vos decís, están totalmente alienados con esto que estamos viviendo y se vuelven jueces y condenan al resto, no, por culpa tuya, nosotros, ¿no? Y la parte espiritual real, ¿no? La parte de creencia, ¿dónde está? Si vos crees en un ser superior, ¿a qué le tenés miedo? Si supuestamente vos estás en sincronismo con este Dios, con esta Virgen, con este Jesús, con lo que vos quieras, con Buda, con lo que vos creas. Digo, si vos estás en sincronismo con esto y entendés que es algo mucho más grande, que no lo podemos explicar, que hay un montón de teorías, porque hay que sentir, no hay que usar esta, también otro tema, ¿no? Hay que desconectar un ratito esta para sentir. Si vos crees que hay un ser superior que te acompaña o es parte tuya de tu vida, ¿por qué dejás y entregás ese poder a otras situaciones, a externos, para que controlen tu vida y no le das realmente el lugar que se merece, que te va a hacer que te sincronices con vos mismo y vos digas, no, yo estoy bien, yo estoy sano, claro, estoy coherente, es coherente mi pensamiento con mi cuerpo y puedo ir para adelante sin ningún tipo de problema. Eso es fundamental, empezar a confiar. Entonces nos encontramos con personas, como decías vos, que se tornan jueces, ¿sí? Entonces, si esa energía superior no juzga nada de lo que sucede, ¿sí? Sabe que es perfecto y que también de alguna manera lo creó. ¿Por qué tiene que venir un humano con su mente egoica a generar juicios? ¿Sí? Entonces, bueno, respetémonos personalmente, aceptemos las circunstancias que tengamos que vivir cada uno de nosotros y cuando nos entregamos a esa energía superior pasa y lo transitamos. Y yo no digo esto que que una persona esté exenta, no, porque en el momento que estamos en este plano no estamos exentos de padecer un desequilibrio de nuestra salud, ¿sí? Pero tenemos toda la capacidad y toda la fuerza de regresarlo mientras nuestro cuerpo nos lo permita. Así. Mira, y ahora te voy a leer un mensajito, pero ¿crees esto? Te voy a hacer una pregunta que es obvia para nosotros, pero para que lo escuche la gente. ¿Crees que nosotros, nuestra mente, cuerpo físico, saquemos el espíritu, que no se puede sacar, digo, pero solamente la parte terrenal, no carnal que podemos, es un hospital móvil que puede tranquilamente regenerar y recuperar el equilibrio del cuerpo físico? Totalmente. Sí, pero para ello necesita estar en sincronía con esta otra parte espiritual. ¿Sí? Por eso es que somos una trilogía, como lo explica a veces también alguna religión, que somos una trilogía que no podemos separar. ¿Sí? Tenemos que sabernos en esa unidad, en esa trilogía, y que tenemos esa capacidad de revertir, sin duda. ¿Sí? Entonces por ahí también cuando alguien dice, no, esto es irreversible, yo me permito dudar que algo sea irreversible, porque para nosotros incluso aquello que llamamos muerte, sí puede ser la muerte en este plano, pero hay una energía superior que nos dice, no estamos muertos por más que no estemos en este cuerpo físico, ¿sí? Seguimos viviendo.
Sí. Y como decía en la película Coco, vivimos aún en el recuerdo de las personas que nos quieren. Peliculones, también podemos charlar de Coco un montón. Pero bueno, parte de nuestra humanidad también y entender, mientras más arraigados al plano ¿no? Como yo digo, el mundano, literalmente, nos cuesta hasta despedirnos de nuestros seres queridos, porque obviamente no los vamos a ver de la manera que los veíamos, los vamos a sentir, que es distinto, ¿no? Sí. Yo, bueno, ya saben que Taishan, la perrita nuestra, desencarnó, y yo a veces siento, por ahí me giro y la veo, claro. Pero es nada, ¿no? Todavía es la energía que todavía está, y a veces la siento. Y vos decís, ¿cómo? Bueno. Sí. Bueno, San Agustín hablaba mucho de la muerte y de cómo poder transitar la muerte y saber que claro, nosotros no lo vemos, pero esas personas y esa energía están, ¿sí? Y la llevamos con nosotros a donde vayamos. Mira, te leo un mensajito acá de nuestro queridísimo amigo Elbert de Colombia. Buenas noches, estimado doctor. Dice, es claro que la pandemia está diseñada para las grandes farmacéuticas en el mundo. ¿Qué papel juega la OMS? Dice, pregunta él, ¿no? Bueno, están hechos por personas y las personas también están hechas de una parte de nosotros. Entonces, generar un combate o un rechazo hacia esas energías es estar rechazando a parte de nuestras sombras. Entonces, yo no sé si plan no plan, pero si es un plan, lo estamos creando todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Y nadie está exento. Entonces, tenemos que sabernos también parte de eso. Entonces, no luchemos contra una parte que también es nuestra. ¿Sí? Como decíamos hoy, ¿no? Tampoco podemos entrar en juicios, ¿sí? De la misma manera que señalamos a alguien que no estaba vacunado, tampoco señalamos a alguien que lo esté, o a alguien que a partir de estas circunstancias decide aprovechar y hacer dinero, y está perfecto que así lo haga. Sí, parte de la naturaleza. Porque a la vez hay alguien que lo compra, entonces me tendría que enojar con alguien más. ¿Sí? Y así estaría enojado eternamente por la vida, claro. Y fuera del eje principal, que en realidad no es ese. Claro, las circunstancias te están provocando para que te salgas de tu eje. Entonces, regresá a vos y cree y confía. Confiar. Volvemos a la palabra de ser hermosísima. Y dice también, doctor, ¿cuál es el objetivo? Dice, ¿cuál es el objetivo conspirativo? Dice, ¿no? ¿Usted cree que la retórica conspirativa? No, bueno, es un poco lo que estaba diciendo recién, ¿no? Y que esto, yo también lo menciono mucho, ¿no? El evitar estar mal, enojarse, no porque lo único que hacemos es quedarnos en eso, empantanados en eso, y no salimos. Aparte, el cerebro se bloquea. Bueno, dentro de las vibraciones energéticas ahí tenemos que nuestro miedo, el rencor, la rabia, todo eso nos hacen vibrar de una manera que atraemos más de ello, a lo cual rechazamos. Entonces, aceptación, metele aceptación a eso, tirarle besos y abrazos a eso, porque no lo rechaces, porque tenemos que comprender que también todo aquello que nosotros rechazamos con énfasis, no cabe duda que está hablando de una parte de nosotros. Entonces, en la medida que lo rechazamos como externo, nos afecta y nos bloquea la capacidad de poder integrar esa parte de nosotros que tenemos en sombra, ¿sí? Que necesitamos abrazar y decir, sí, yo también soy esto. El otro día, obviamente uno sigue leyendo, con las cosas naturales. Paramos, los curiosos no paramos. De aprender y el otro día estaba leyendo un libro muy interesante, Manos que curan. Sí. Un clásico, ¿sí? Que es muy interesante y va muy hacia la física también, ¿no? Más allá con explicaciones muy físicas. Y contaba el libro ¿no? Que nosotros estamos hablando de vibración, ¿no? Que nuestro cuerpo, y esto yo lo había estudiado desde otro lado, pero coincide absolutamente, lo explica desde el lado físico. Nosotros tenemos un campo electromagnético se expande hacia 4 metros a la redonda, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Y este campo electromagnético tiene nuestra información, cómo nosotros estamos, ¿sí? Si estamos enojados, o sea, como que lo explicaba de una manera muy graciosa. Es decir, es como poner un cartelito, enojado, ¿no? Arriba. Entonces, ese campo electromagnético, que
va a venir, por ejemplo, nosotros ahora estamos en absoluto sincronismo dentro de nuestros campos magnéticos y estamos alineados, charlando, entonces es perfecto. Si yo estuviese enojado en este momento, Bernardo estaría incómodo, lo más posible es que ya me hubiese cerrado la nota y se hubiese ido, ¿no? Bueno, gracias por la... Eso es lo que pasa, ¿no? Estaría incómodo. Cuando nosotros estamos en ese proceso vibratorio, ¿no? Enojado, frustrado, deprimido, todo lo que se te puede ocurrir, ¿ya? Vamos a traer otro campo magnético que dice enojado, por ejemplo, ¿no? Entonces esos campos se sincronizan y empezamos a atraer la famosa atracción, ley de atracción, empezamos a atraer más de lo mismo. Entonces, si yo estoy vibrando, lo que está diciendo Bernardo, en amor, en empatía, en misericordia, en todo lo que necesitamos como sociedad para poder evolucionar, si yo vibro en eso, ¿qué va a venir? más de eso. Más de lo mismo. Entonces vamos a tener afinidad y vamos a poder transitar de la mano entre hermanos, literalmente, para una evolución coherente de la humanidad, ¿no? Pero mientras nos sigamos siendo parte de una grieta de miedos, de esto, ser juez, señalar con los deditos, porque mamadera, cómo señalan, es impresionante, cómo te juzgan, te juzgan y te condenan en 30 milisegundos, sí. Y no saben toda la historia que yo tengo, digo un ejemplo, ¿no? Me hago cargo yo de esto, ¿no? Digo, toda la historia que podés tener vos personal, todo lo que transitaste, es imposible que... No, y ese tal cosa, y ese tal cosa, ¿es necesario? ¿Es necesario vivir esto ahora? No, totalmente. Bueno, yo por ahí cuando estás diciendo esto me sale y tengo todo el deseo de remarcar, de volver a agradecer a todos los planteles médicos que están laburando en esta circunstancia. Agradecer a esos y recordarles constantemente, ¿sí?, su humanidad, ¿sí? Porque claro que necesitamos a todos esos planteles y recuerden su humanidad y que empiecen a confiar también, ¿sí? Para que generen también un cambio de energía, que empiecen a volver a conectar con la mirada, que empiecen a volver a conectar con el sostener la mano, que empiecen a conectar con el abrazo, algo tan necesario para aquellas personas que aún deciden entregarles su confianza a ellos, ¿sí? Entonces a partir de ahí tienen la capacidad de generar cambios importantes y no con aquella pastillita o medicamento que pueden llegar a indicarles, ¿sí? Va a ser más poderoso eso que la medicación. Entonces, bueno, ese es mi mensaje. Espectacular. Cerrando el año, ¿no? Ya nos encontramos, como dije al principio, viviendo prácticamente 2 años atípicos, ¿no? De lo que veníamos. 2 preguntas. Una, ¿crees que por supuesto que es perfecto lo que está pasando para lo que vendría a ser un despertar de conciencia? ¿Lo sentís así, por un lado? Sí, yo creo que sí. Y el despertar de conciencia para cualquier persona significa individualmente empezar a considerar aspectos que antes no consideraban. Siempre remarco que no hay nadie que tenga más conciencia o más estado de conciencia que otro. El único propósito es que cada uno de nosotros eleve su propio nivel de conciencia y superándose, incorporando facetas o energías que antes no tenían. Entonces yo sí creo que es un propósito de la situación actual y que durará, ¿sí?, hasta tanto no estemos dispuestos a elevar nuestra conciencia individual, sí, que redundará posteriormente en un estado de conciencia colectivo superior, ¿sí? Qué laburo. Entonces tenemos. Si quieren que esto finalice, no se enojen, acepten y empiecen a generar el cambio. ¿Qué te deja estos 2 años como experiencia desde una unidad que sos como médico por un lado y obviamente en estas nuevas terapias que ayudan por supuesto a la evolución? Bien, de mi lado es dar un paso también hasta entregarme a dar. Yo pienso que esto de buscar el propósito de vida individual, todas las personas están con un propósito. Remarco, ayer vi la película Encantada, sí, que se las recomiendo, es muy nueva también de Disney, para buscar nuestro propósito y que nuestro propósito tiene que estar vinculado con algo que nos brinde satisfacción y que sea algo para entregar. Entonces,
cuando cada uno está entregando su propósito, sabiendo a qué vino al mundo, ahí empezamos a sumar todos, empezamos a compartirnos nuestros dones, nuestras capacidades. Entonces, para mí, tengo la sensación de que esto me permitió seguir construyendo esto y dar un paso firme hacia conectarme o hacia brindar este conocimiento, que para mí es recordarles a las personas que consultan este saber que tienen en su cuerpo ancestralmente, biológicamente y espiritualmente, para que se vuelvan a conectar con él. Espectacular, espectacular. Bueno, Bernardo querido, ya cerrando esta entrevista, un deseo para, en particular tuyo, pero para la población, para este 2022. Cámara 1, toda tuya. Bueno, mi deseo es que se abracen, que acepten, que empiecen a encontrar en el otro, en la mirada del otro, a ustedes mismos, y que bueno, se ofrezcan ese abrazo y esa aceptación. Creo que si todos aportamos esto, ahí es cuando el mundo empieza a cambiar, ¿sí? Entonces yo quiero que ahora, en esta transición, este cambio, dejar lo viejo para tomar lo nuevo, tiene que ser, bueno, yo te tomo a vos, todo lo que observo en vos, te veo como un espejo y decido abrazarte, porque lo que he rechazado de vos, me doy cuenta que lo he sido siempre. Entonces, abrazos y tomar lo nuevo, toda la información que esa otra persona me está vibrando y que me está resonando, para tomarla y aceptarla. Impecable, impecable. Bernardo querido, bueno, primero también desearte un excelente 2022. Gracias. Para vos, para tu familia. Vamos a contarle a la gente dónde te pueden contactar, si ahora sintieron la empatía, ¿no? Sí, que me busquen. Que te busquen. Bueno. El que me busca me encuentra. Sí. Medios. Un secretito, medio. No, en redes estoy dr.bernardo Jiménez, sí, en Instagram, también en YouTube. En Facebook. En Facebook. Y pregunten, que mi número de teléfono circula. Listo. Pero bueno, sobre todo para que puedan conectar con quien tuvo en este momento empatía con lo que estás contando, y diga, yo también quisiera ver cómo puedo empezar a estos pequeños pasos, porque le contamos también a la gente que no hay varita mágica. Todo esto es sentarse, hacerme cargo de lo que me está pasando, y despacito, y les aseguro por experiencia propia que el camino no es fácil, pero es hermoso, porque finalmente todo cambia, y cuando cambias vos, va a cambiar tu entorno. Empezamos ese campo, por ejemplo, sacás el cartelito que dice triste y pones uno que dice feliz. Entonces en tu casa, cuando vos entres, tu campo electromagnético va a estar vibrando en feliz. Entonces cuando venga tu hijo, tu hija, tu viejo, tu vieja, tus amigos, van a entrar en tu campo, y sabes que les vas a dar felicidad. Mira lo que te digo, felicidad. Hermano, hablando de abrazos, gracias papá, gracias. Gracias.